Primera de Samuel, capítulo 8, versículos 4 al 20. Los ancianos de Israel se reunieron y se fueron a Ramá para hablar con Samuel. Le dijeron: tú has envejecido ya y tus hijos no siguen tu ejemplo. Mejor danos un rey que nos gobierne, como lo tienen todas las otras naciones. Cuando le dijeron que querían tener un rey, Samuel se disgustó. Entonces se puso a orar al Señor. Pero el Señor le dijo: considera seriamente todo lo que el pueblo te diga. En realidad, no te han rechazado a ti, sino a mí. Pues no quieren que yo reine sobre ellos. Te están tratando del mismo modo que me han tratado a mí desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy. Me han abandonado para servir a otros dioses. Así que hazles caso, pero adviérteles claramente el poder que el rey va a ejercer sobre ellos. Samuel comunicó entonces el mensaje del Señor a la gente que estaba pidiendo un rey. Les explicó: esto es lo que hará el rey que va a ejercer el poder sobre ustedes. Les quitará a sus hijos para que se hagan cargo de los carros militares y de la caballería, y para que le abran paso al carro real. Los hará comandantes y capitanes, y los pondrá a labrar y a cosechar, y a fabricar armamento y pertrechos. También les quitará a sus hijas para emplearlas como perfumistas, cocineras y panaderas. Se apoderará de sus mejores campos, viñedos y olivares, y se los dará a sus ministros, y a ustedes les exigirá una 10ª parte de sus cosechas y vendimias para entregárselas a sus funcionarios y ministros. Además, les quitará sus criados y criadas y sus mejores bueyes y asnos, de manera que trabajen para él. Les exigirá una 10ª parte de sus rebaños, y ustedes mismos les servirán como esclavos. Cuando llegue aquel día, clamarán por causa del rey que hayan escogido, pero el Señor no les responderá. El pueblo, sin embargo, no hizo caso a Samuel, sino que protestó: en ninguna manera. Queremos un rey que nos gobierne. Así seremos como las otras naciones, con un rey que nos gobierne y que marche al frente de nosotros cuando vayamos a la guerra. Después de oír lo que el pueblo quería, Samuel se lo comunicó al Señor. Hazles caso, respondió el Señor. Dales un rey. Entonces Samuel le dijo a los israelitas: regresen a sus pueblos. Palabra de Dios. Salmo 138. Señor, quiero alabarte de todo corazón y cantarte salmos delante de los dioses. Quiero inclinarme hacia tu santo templo y alabar tu nombre por tu gran amor y fidelidad. Porque has exaltado tu nombre y tu palabra por sobre todas las cosas. Cuando te llamé, me respondiste, me infundiste ánimo y renovaste mis fuerzas. Oh Señor, todos los reyes de la tierra te alabarán al escuchar tus palabras. Celebrarán con cánticos tus caminos, porque tu gloria, Señor, es grande. El Señor es excelso,
pero toma en cuenta a los humildes y mira de lejos a los orgullosos. Aunque pase yo por grandes angustias, tú me darás vida. Contra el furor de mis enemigos extenderás la mano. Tu mano derecha me pondrá a salvo. El Señor cumplirá en mí su propósito. Tu gran amor, Señor, perdura para siempre. No abandones la obra de tus manos. Palabra de Dios. Vamos a la lectura de las epístolas. Segunda de Corintios, el capítulo 4, vamos a leer de los versículos 13 hasta el capítulo 5, versículo 1. Dice así: Escrito está, creí y por eso hablé. Con ese mismo espíritu de fe también nosotros creemos y por eso hablamos. Pues sabemos que aquel que resucitó al Señor Jesús nos resucitará también a nosotros con él y nos llevará junto con ustedes a su presencia. Todo esto es por el bien de ustedes, para que la gracia que está alcanzando a más y más personas haga abundar la acción de gracia para la gloria de Dios. Por tanto, no nos desanimemos. Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. De hecho, sabemos que si esta tienda de campaña en que vivimos se deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa eterna en el cielo, no construida por manos humanas. Esta es palabra de Dios. El Evangelio de hoy lo leeremos del capítulo 3 de Marcos, versos 20 al 35. Luego entró en una casa y de nuevo se aglomeró tanta gente que ni siquiera podían comer él y sus discípulos. Cuando se enteraron sus parientes, salieron a hacerse cargo de él, porque decían: está fuera de sí. Los maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén decían: está poseído por Beelzebú. Expulsa a los demonios por medio del príncipe de los demonios. Entonces Jesús los llamó y les habló en parábolas. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede mantenerse en pie. Y si una familia está dividida contra sí misma, esa familia no puede mantenerse en pie. Igualmente, si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede mantenerse en pie, sino que ha llegado su fin. Ahora mismo, nadie puede entrar en la casa de alguien fuerte y arrebatarle sus bienes, a menos que primero lo haga. Solo entonces podrá robar su casa. Les aseguro que todos los pecados y blasfemias se les perdonará a todos por igual, excepto a quien blasfeme contra el Espíritu Santo. Este no tendrá perdón jamás. Es culpable de un pecado eterno. Es que ellos habían dicho:
tienen espíritu maligno. En eso llegaron la madre y los hermanos de Jesús. Se quedaron afuera y enviaron a alguien a llamarlo, pues había mucha gente sentada alrededor de él. Mira, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan, le dijeron. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos?, replicó Jesús. Luego echó una mirada a los que estaban sentados alrededor de él y añadió: aquí tienen a mi madre y a mis hermanos. Cualquiera que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre. Esta es palabra de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? Es la gran pregunta, ¿cierto? Podríamos decir que es como la caja de Pandora. Poder saber qué es la voluntad de Dios. Y nos afanamos toda nuestra vida tratando de visualizar qué es la voluntad de Dios, con el ánimo de poder hacerla. Y es tal ese afán que con el paso de los años, y yo diría que de los siglos, buscar entender qué es la voluntad de Dios, mirarla, apreciarla, como que nos ha llevado a un estado de confusión, donde cada vez creemos que lo mágico es lo sobrenatural, o en su defecto, que lo sobrenatural lo podemos ver como de una manera mágica. Porque de alguna manera creemos que en nuestra fe, el propósito de vivir esta fe con este Dios va encaminado a que en esta vida nuestra se ausente o por lo menos se minimice el dolor, la enfermedad, la carencia, el sufrimiento. Y por el contrario, en esa fe esperamos, tenemos la expectativa de que por ella vamos a tener felicidad, deleite, abundancia, riquezas. Así más. Sí, con frecuencia creemos que solo con decir yo creo en Jesús y soy salvo, todo se va a acabar. Todas estas cosas de sufrimiento, dolor y escasez. O porque he sido bautizado, o porque voy a la iglesia y hago los devocionales, inclusive porque doy ofrendas a los pobres y hasta el diezmo. Por todo ello, creo que Dios debe darme todo lo que yo quiero. Él debe cumplir su promesa. Se tiene que manifestar de una manera visible, concreta, natural. Así nomás, como por arte de magia. Hemos venido los últimos 3 domingos hablando sobre el Espíritu Santo. Hoy continuamos hablando sobre el Espíritu Santo, pero lo vamos a hacer retomando el Evangelio de Marcos. Y las lecturas de hoy siguen dejándonos conocer aspectos muy centrales del Espíritu Santo. Y nos ayudan ellas, sin lugar a dudas, a develar la realidad de esta expectativa que tenemos de la sobrenaturalidad de Dios. Y como es apenas natural, pues vivimos en el mundo de lo visible
esperamos que lo invisible se manifieste en lo visible. Dicho de otra manera, y es quizá el título de esta exposición, que podamos apreciar lo visible de lo invisible. Miremos un poco los antecedentes. A lo largo del Evangelio de Marcos, lo que hemos venido mirando, los 3 primeros capítulos de Marcos, Jesús ha dejado su vida de carpintero y se ha dedicado a andar por toda Galilea predicando un nuevo mensaje y acompañando ese mensaje con acciones que producen sanidad en los enfermos, leprosos, paralíticos, pero además ha sacado espíritus malignos, espíritus impuros, dicen unas versiones. Y por supuesto que esto ha debido producir mucha popularidad en Jesús. Imagínense ustedes sanar enfermos, leprosos, paralíticos y sacar demonios. Pues eso produce una fama enorme en esa época y hoy en día. Pero adicional a todo ello, en esa cultura, tener la posibilidad, la capacidad de hacer eso, la atribuye como actos de locura. Está fuera de sí. Y esta situación produce una reacción inmediata de su familia, de su madre y sus hermanos. Tanto que ellos deciden ir a rescatarlo. Se sienten responsables de todas esas locuras que está haciendo Jesús. E indudablemente se sienten hasta abochornados. Porque la locura estaba asociada con el pecado. ¿Qué les hace pensar a ellos que Jesús está fuera de sí? Podríamos hablar por lo menos de 3 razones muy básicas. La primera, pensemos un poco en la familia de Jesús. Él deja el taller de carpintería para salir a predicar. Ningún hombre sensato deja un negocio que puede producir ingresos estables para no tener siquiera dónde reclinar su cabeza. Segunda, va camino de enfrentarse con los líderes de su tiempo. Ninguna persona sensata se enfrenta así nomás al mayor poder de su pueblo. Imagínense uno en el gobierno de Álvaro Uribe enfrentaba a él. Por favor, prefiero estar expuesto a los fariseos. Sí, no era sensato eso. Tercero, había iniciado una empresa muy novedosa, Jesús, con pescadores, ladrones, que eran los recaudadores de impuestos, eran reconocidos como ladrones, y nacionalistas fanáticos, los celotes. Ningún hombre sensato puede pensar que esa empresa tiene posibilidades de éxito con unos socios de esas características. Por esa razón, no era raro que pensaran que Jesús estaba fuera de sí y había que ir a rescatarlo. En el medio de esta situación, el evangelista de Marcos incrusta una parábola de Jesús, para dar a conocer lo que realmente significaban las acciones de Jesús, que estaban lejos de ser acciones de locura. Los maestros de la ley que habían ido a verlo en la parábola
se habían expresado diciendo que se encontraba poseído por Beelzebú y que de allí radicaba su poder para expulsar los demonios. Bueno, en esa época, en Oriente, aún hoy en día, el exorcismo es considerado algo corriente. Y la premisa básica es que el exorcista invoca la ayuda de un poder superior con el ánimo de sacar el demonio que está en la persona. Los miembros del Sanedrín que habían ido a ver a Jesús nunca dejaron de reconocer que él tenía la capacidad y el poder para sacar los demonios. Lo que decían era que el poder al que acudía era el del príncipe de los demonios, Beelzebú. Y al exponer esto, para Jesús fue muy sencillo desvirtuar esta idea, supremamente sencillo. Si yo, dice Jesús, debo invocar un poder superior para expulsar un demonio, ¿cómo voy a invocar al mayor de los demonios? No es lógico. Un reino no se puede sostener si el mayor saca a los menores. Un reino no se puede sostener si se encuentra dividido. Por esa razón, no puedo estar invocando al príncipe de los demonios. Debo estar invocando otro tipo de poder superior al del príncipe de los demonios, que es lo que me permite entonces echar esos demonios fuera. Si Satanás está en guerra con los propios de su casa, esa casa tiene los días contados. Sacar los demonios, parte de Jesús, implica una autoridad diferente. Y en el fondo, inmediatamente, ¿qué está sucediendo? Si Jesús tiene ese poder para echar los demonios, lo que está sucediendo es que realmente ya ha atado a Satanás. Y ha empezado el desbarate del reino de Satanás. Porque ya él ha entrado a dividir ese reino. Es una idea en el mundo judío supremamente poderosa. Y teológicamente es toda la argumentación para mostrar lo que ha empezado a hacer Jesús. Las gestiones de Jesús dejan ver dos cosas importantes. La primera, él reconoce que la vida es un conflicto permanente entre el poder del mal y el poder del bien. Pero curiosamente, en vez de ponerse a dar discursos y reflexiones sobre el origen del mal, él se puso fue a combatirla. Por eso va y sana enfermos, por eso va y echa demonios fuera, porque es la manera práctica de entrar a combatir el mal. Y la segunda es que en la tradición judía la enfermedad era castigo de Dios por el pecado de las personas y por lo tanto era una conquista de Satanás. Por ello, Jesús desea que las personas superen la enfermedad, para con ello no solo salvar el cuerpo, sino también sus almas. Y de esta manera, Satanás, que es el dueño del mal, vaya perdiendo cada vez más espacio, y vaya ganando espacio el bien. En el pensamiento judío de la época de Jesús, el Espíritu Santo tenía dos funciones básicas. La primera era que revelaba la verdad de Dios a las personas. Y la segunda era que capacitaba a las personas para que reconocieran esa verdad cuando la vieran.
¿Quiénes eran los que por excelencia tenían eso? Los profetas. Solo los profetas, solo a ellos se les revelaba la verdad de Dios. Solo ellos tenían la capacidad de reconocer esa verdad cuando la veían. En el mismo Evangelio de Marcos, si cogemos allí el verso 9 del capítulo 1, en el momento del bautismo, Jesús ve que el Espíritu desciende sobre él. Y una voz del cielo escucha que dice que lo reconoce como el Hijo, de quien se siente muy complacido. Luego ha recibido el Espíritu Santo, ha recibido todo el poder del Espíritu Santo, y por ello él se siente obligado a revelar la verdad de Dios a los demás. No hacerlo, no usar el poder y la revelación que había recibido, implicaría naturalmente que lo perdiera. Y la misión que estaba reconociendo no lograría el éxito, el propósito para el cual él se reconocía que había venido. Era el Espíritu Santo quien lo impulsaba, quien le daba poder, quien le daba a conocer y entender lo que Dios quería para su pueblo. Haber pasado incluso por la superación de las 3 tentaciones fue la comprobación clara para Jesús que su alma no era la de cualquier persona, cuya impureza hacía parte de su ser. Su alma pensaba, decía y hacía las cosas puras, las cosas santas que Dios, el Padre, le había manifestado a lo largo de todo su estudio de la Escritura y de toda la comunión permanente que mantenía en la oración. El perdón, el servicio, la ausencia de juicio, el amor, la capacidad de darlo todo hasta la vida. Todo eso descubre Jesús revelado por el Padre a través del Espíritu Santo. Todo aquello que el Espíritu le dejaba conocer no hablaba de orgullos, ni de fama, ni de ambiciones materiales, rencores, odios, malicias, aquellas cosas que habían causado la salida de Adán y Eva del Edén y que habían generado la perdición del ser humano a lo largo de su historia. Él podía reconocer la diferencia entre el bien y el mal, pero además de ello, sabía y la llevaba a cabo. Y en esa revelación comprendió que quien creyera esas palabras, quien se dejara tocar por ese Espíritu Santo, se arrepintiera de sus propias impurezas y decidiera empezar con esta nueva forma de ver el amor de Dios, sus pecados le serían perdonados. Y por el contrario, quien se negara a hacer uso de esa revelación terminaría insultando, blasfemando contra el Espíritu Santo. Y por ello sus pecados jamás serían perdonados, ni siquiera en la eternidad, pues no ha habido ningún arrepentimiento, ni mucho menos un cambio en su alma. Y cualquiera que acatare de esa manera la acción del Espíritu Santo sería aquel que terminaría siendo la voluntad de Dios, como lo hizo Jesús. Y por esa razón será por él considerado su hermano, su madre, su hermana.
¿Qué lógica hay detrás de todo esto? ¿Qué profundidad la de Jesús al expresar esta palabra? Y vemos allí cómo el Espíritu Santo revela y cómo la acción del Espíritu Santo, que es lo invisible, actúa sobre lo visible para que de esa manera el ser humano tenga alternativa, pero necesita la participación del ser humano, su arrepentimiento, el acatamiento, porque si no, blasfema contra el Espíritu Santo, lo insulta y no tendrá la posibilidad de perdón eterno. En ese espíritu de fe, de que nos hace entender, comprender que lo invisible, la acción del Espíritu Santo, es lo que termina siendo relevante y que por lo tanto nos lleva a actuar sobre lo visible. Pues como dice el fragmento de la carta a los Corintios que hoy leemos, lo visible es pasajero, mientras que lo invisible es eterno. Solo hasta unos 4 o 6 años después de este suceso que leímos en Marcos, en Pentecostés, es que el Espíritu Santo logra entrar en la vida de los apóstoles, recibiendo el poder, ellos, para comprender y entender, para creer y por eso hablar. Pues ellos ya estaban limpios por la palabra de Jesús. Y finalmente habían logrado entender que era necesario arrepentirse de sus propias ideas y convicciones acerca de lo que estaba bien y estaba mal, y de esta manera acoger la voluntad de Dios expresada y vivida de la manera como Jesús se la había dado a conocer. Y para ellos fue claro cómo lo invisible se hace visible. Y ellos lograron entender lo visible de lo invisible. Y por eso, todo aquel que ese día los escuchó, les entendía en su propia lengua, en su propio idioma, porque hablaban con el poder del Espíritu Santo, donde ellos también lograron comprender lo visible de lo invisible. Y desde ese día, así ha pasado hasta hoy. Todo aquel que escucha la palabra de Jesucristo y a partir del arrepentimiento de su vida pasada, deja que el Espíritu Santo entre en su vida, le permitirá abrir los ojos al entendimiento de lo que está bien y está mal, según esas palabras. Y vivirá entonces la liberación de las enfermedades y los espíritus malignos, porque hoy las tenemos, que por su naturaleza han estado presentes hasta este día. No es raro, aún hoy en día, que a pesar de que Dios Padre honra diariamente su promesa por medio del pacto de Cristo Jesús, deseemos reyes visibles que marchen al frente nuestro para enfrentar nuestras batallas cotidianas. No fueron solo los del pueblo de Israel quienes elevaron esa petición a San Pedro. Aún hoy, nosotros, a pesar de toda la palabra que escuchamos y decimos creer, anhelamos un rey visible. Especialmente el rey dinero. Nos cuesta realmente comprender que es a partir del arrepentimiento que dejamos que el Espíritu Santo, el invisible,
pueda llevar a cabo su labor y de esa manera en nosotros, y de esa manera hacer visible en nosotros la verdad y el poder de Jesús para curar nuestras enfermedades y echar fuera nuestros demonios. Como el salmo que hoy acompaña nuestra liturgia, dejemos que el Señor cumpla en cada uno de nosotros su propósito, pues su gran amor perdura para siempre. No permitamos que abandone la obra de sus manos. Hagamos entonces posible lo visible de lo invisible. Amén.